Buenos días, hermanos. Amén. Los saludamos cordialmente en nombre de nuestro Señor Jesús. Saludamos a las personas que nos ven por este medio también. Les damos la cordial bienvenida a este servicio dominical. Tenemos nuestra primera alabanza, dice: vine a alabar a Dios. Sabemos que nuestro invitado, la cabeza de la iglesia, es Cristo Jesús. A Él venimos a alabar, a glorificarle, a darle en cierta forma un gracias inmenso por esta salvación tan grande que nos da. Sí, hermanos que nos ven, tenemos que darle gracias a nuestro Dios alabándole. Y acá no se acaba, seguiremos alabando eternamente a nuestro Dios, darle gloria, honra y honor. ¿Sí? En esta mañana entonces vamos a entonar: vine a alabar a Dios. ¿Nos acompañan? Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a las personas que nos siguen por las redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy el título de nuestra prédica es la alabanza a Dios en todos los lugares. Bien, hermanos y hermanas, en la fe,
Es un privilegio para mí no nuevamente estar compartiendo hoy con ustedes una reflexión sobre uno de los temas más fundamentales y transformadoras de esto, lo que hemos estudiado todo el Salmo. Esto, hermanos, va a influenciar también pues en nuestra vida cristiana. Aquí en este Salmo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver pues la alabanza a Dios. No solo es una alabanza esporádica o limitada, o en un lugar, sino de repente en cualquier lugar nosotros debemos alabar a Dios. En cada rincón que nos encontremos, ¿no?, de nuestra existencia. En cada circunstancia, en cada aliento, alabaremos ¿a quién? A Dios. Aquí la alabanza, hermanos, como nos dice, es en todo lugar, como un estilo de vida que nos conecta íntimamente con el corazón de nuestro Creador. Para sumergirnos, hermanos, en esta verdad, el día de hoy pues vamos a ver lo que es el Salmo 150. Aquí pues en este Salmo 150 es pues un cántico. De repente, aunque este Salmo es breve, pero aquí es inmenso, una invasión que nos va a hacer en que nosotros nos vamos a involucrar en ello. ¿En qué? En la adoración hacia Él. Esto es pues la culminación de un viaje a través de la alegría y el dolor de repente que ha pasado el que ha escrito este Salmo. Como bien sabemos nosotros, aquí pues ha tenido dolor, victoria, derrota, también ha tenido confianza y súplica, para finalmente recordarnos que en todo ello, ¿Él que ha hecho? Ha alabado a Dios. Entonces, el propósito de esto, hermanos, es que pues nosotros también alabemos a Dios en todo momento y en todo lugar. Mientras exploramos este Salmo, hermanos, vamos pues a analizar de repente sus versículos, si nosotros de repente queremos buscar sus aplicaciones a nuestra vida diaria. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar este Salmo en nuestra vida diaria? De repente en las pruebas, de repente en las alegrías que nosotros nos encontremos. Porque la alabanza, hermanos, pues no es solo aquí en el templo, no es solo para el coro de repente de la iglesia, no es para los momentos de repente que ustedes están viviendo de repente en abundancia, no es en ese momento, sino nosotros debemos alabar a Dios siempre y para todo, por más dificultades que tengamos, debemos de alabar a Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a leer pues el Salmo 150, pero en esta oportunidad lo vamos a leer completo, este Salmo 150. La palabra de Dios nos dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle o son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo que le respire, alabe a Jah. Aleluya. Amén. Como nosotros podemos ver, hermanos, este salmo pues es una joya literaria y espiritual.
es un llamado aquí a la acción, a una exhortación, a la alabanza que no deja a nadie fuera y que no limita a ninguno. Nosotros podemos alabar como nosotros queramos, no nos está limitando. Nosotros debemos expresar esa alabanza que sentimos. Nosotros debemos sentirnos en ese momento que nosotros estamos alabando como una sinfonía celestial. ¿Por qué? Porque nosotros de manera en la alabanza hace que nosotros sintamos la presencia de ¿quién? De Dios. También nosotros debemos adorar a nuestro Creador. Pero ¿cómo vamos a adorar? Mediante esta alabar, ¿no? Pero alabar de corazón. A manera ahora de una pequeña ilustración, hermanos, vamos a ver. Nosotros imaginemos por un momento una gran orquesta, la más grande jamás concebida. Imaginemos eso. Pero si nosotros imaginamos eso, hermanos, nosotros vamos a ver en ese momento que todos, esa orquesta están tocando en armonía, pero todos. Pero ¿qué pasaría si en ese momento uno de ellos deja de tocar el instrumento que está tocando? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿La armonía sería igual o sería diferente? Sería diferente, ¿verdad? Esta orquesta tiene su sede, hermanitos, para nosotros en el cielo, pero sus ecos resuenan en cada rincón de la tierra. El director de esta sinfonía es el propio Dios. Y él levanta su batuta para iniciar la sinfonía. Lo primero que va a hacer es, pues, como nos dice aquí este Salmo 150, ¿qué va a sonar? Una bocina. Un software poderoso, ¿qué cosa? Anunciando su presencia en el santuario. En cada iglesia, en cada hogar, donde 2 o 3 hermanos estemos reunidos en su nombre, el sonido entonces, ¿qué va a ser? Solemne, ¿a quién? A la adoración de Dios. Amén. Luego también aquí en este salmo nos dice que también van a alabar con salterios y arpas. Estas melodías, hermanos, pues como nosotros sabemos, son suaves y contemplativas, representativas o representando a qué, o que nos va a impulsar a qué, que nosotros estemos de repente en una quietud, que nosotros, o sea, nuestro corazón deben estar quietos, pero ¿para qué? Para alabar a nuestro Señor. Mientras nosotros meditamos en su palabra, contemplamos su amor, nuestro corazón entonces debe estar quieto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos contemplar su palabra y su amor de nuestro Padre Celestial. Y de repente también en esta armonía van a aparecer los poderosos panderos que vibran y la danza comienza. Aquí, hermanos, nos está simbolizando la alegría desbordante, la belleza que tiene de repente nuestro Creador. De esta manera, hermanos, está pues demostrándonos, o nosotros vamos a demostrar nuestra gratitud hacia Él. Si de repente nosotros en un momento tenemos risas, ¿no? Los gestos de bondad, el gozo de una familia, pero ese gozo, ¿por quién lo tenemos? Por nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, nosotros debemos de alabarle, como nos dice aquí su palabra. También de repente
van a aparecer pues las cuerdas y las flautas que añaden esta armonía. Representando esta alabanza, hermanos, pues que encontramos la belleza de nuestra creación. Nosotros, al escuchar el murmullo de aquí del río Cunas, de repente la majestuosidad de repente de los Andes, el cantar de las aves, esto pues también se convierte en un instrumento que canta ¿a quién? A nuestro Creador. Aquí pues finalmente, hermanos, van a aparecer pues los címbalos resonantes y de júbilo. Esto van a estallar ¿qué cosa? Un sonido triunfal, evocado a la alabanza en medio de nuestras victorias. Cuando Dios abre de repente un milagro, hermanos, nos libra de una enfermedad o nos prevé de repente de una abundancia. Pero lo más asombroso de esto, hermanos, que es esta orquesta, como ya les mencionaba, es el director. ¿El director quién es? Nuestro propio Dios, el Dios mismo. Porque Dios extiende sus manos y esa armonía empieza a resonar. ¿Y quiénes debemos alabar a Dios? Su palabra no nos dice que nosotros nada más debemos alabar a Dios, sino nos dice todo lo que respira debe de alabar a Dios. No solo de repente los músicos que tienen talento para eso, no solo los que estamos en el templo, sino cada ser vivo que está en la tierra. El canto de los pájaros en el parque, el ladrido de los perros, hermanos, como les dije hace un momento, el murmullo del río, también están alabando a Dios. Y también tú y yo, hermanos, debemos alabar a Dios. Cada latido de nuestro corazón, hermanitos, cada respiro que tomamos, cada paso que damos en las calles, en cualquier parte del mundo que nos encontremos, nosotros estamos llamados a hacer esa sinfonía eterna que necesita Dios. Hasta cuando estamos viajando en el carro donde estemos, debemos alabar a Dios. En todo momento, hermano. Aquí no importa pues que nosotros de repente no tengamos ese talento que de repente los demás tienen. Pero los que tienen talento deben utilizar ¿para qué? Para alabar a Dios, para agradar a Dios. Entonces nosotros no tenemos talento, por eso no quiere decir que nosotros debemos dejar de alabar a Dios. Nosotros o ustedes, las damas, cuando están de repente haciendo un delicioso desayuno, un delicioso almuerzo, ¿qué deben de hacer? Deben ofrecerlo eso a Dios. Pero ¿de qué manera lo van a hacer, hermanos? Alabando a nuestro Señor Creador. Esto, hermanos, nosotros os lo he dividido, hermanitos, para poder entender mejor, no en 4 partes. La primera parte es pues el mandato y la disciplina de la alabanza. En este Salmo 150 comienza con un imperativo claro que nos dice: alabad a Dios. Esto no es pues un consejo o una sugerencia, sino pues, hermanos, es un mandato que nos está dando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Esto pues, hermanos, nos va a enseñar que la alabanza no es solo una emoción que surge de repente en el momento o espontáneamente.
de repente cuando las cosas nos van bien. Esto más bien, hermanos, es una disciplina espiritual que debemos cultivar cada uno de nosotros como creyentes, como hermanos que somos. Entonces, no por una emoción que yo sentí en ese momento voy a alabar a Dios. Nosotros debemos alabar en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a aplicarlo esto en nuestra vida como cristianos? ¿Cuántas veces esperamos, hermanitos, sentir ganas de alabar antes de hacerlo? La Biblia aquí nos está llamando, hermanos, a la obediencia. Así como nos disciplinamos de repente para orar o de repente para leer la Biblia, también debemos disciplinarnos igualmente para alabar a Dios. Nosotros debemos empezar, hermanos, nuestro día con una canción de alabanza. De repente, en ese momento que tú estás iniciando el día, no estás de repente con un ánimo de lo mejor. Pero puedes decirlo en voz alta, hermanos: Señor, te alabo porque eres fiel. Porque tu misericordia es grande para mí. De repente, en ese momento, la alabanza se va a convertir en una disciplina que va a entrar dentro de tu corazón. Se va a alinear a la voluntad de nuestro Dios. Y a menudo, hermanos, nosotros de repente la emoción sigue de repente a la obediencia en medio del tráfico, o de repente cuando nosotros estamos en un momento de frustración laboral. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer en ese momento que nos sintamos así? Que nosotros no estamos bien en ese momento. ¿Qué debemos elegir, hermanos? Debemos elegir alabar a Dios. Y verás cómo va a cambiar en ese momento tu perspectiva que tú tenías. Entonces, el problema que tú tenías, esa frustración laboral, ¿qué debes hacer en ese momento? Debes elegir alabar a Dios. Entonces, va a cambiar esa perspectiva que tenías en ese momento. Bien. 2. La dualidad de los lugares santuario y firmamento. El salmista pues acá nos invita a alabar en su santuario. En este caso, nuestro santuario, hermanitos, será pues la iglesia. Y en la magnificencia de su firmamento. Su firmamento es pues la creación que él mismo lo ha hecho. Esto pues, hermanos, nos va a demostrar que la alabanza tiene un ámbito público y comunitario. Y también pues va a tener una alabanza de repente personal e íntima. Pero esto, hermanitos, ¿cómo lo vamos a aplicar día a día en nuestra vida que nosotros estamos pasando? El santuario es la iglesia. Cuando nosotros asistimos, hermanos, acá a la iglesia, ¿vienen con un corazón dispuesto a participar? ¿Asisten ustedes con ese corazón dispuesto o abierto a participar? No seamos de repente un mero espectador que venimos cada domingo aquí. Nosotros debemos cantar con gozo. Levanta tus manos si así lo sientes. Con ese fervor
que tú tienes. Así pues, tu voz, hermanos, se va a unir a los demás hermanos que de repente están a tu costado, a las demás hermanas en Cristo. Aquí pues, hermanos, nosotros debemos crear una gran atmósfera de adoración que va a fortalecer a cada uno de nosotros y a todos también en general. Aquí en Chupaca, hermanos, estamos viendo que nuestra iglesia está creciendo día a día y estamos haciendo que nuestra fe sea vibrante. Somos de repente privilegiados, hermanitos, de tener tantas comunidades donde podemos alabar juntos a nuestro Dios, a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él siempre nos está bendiciendo de una u otra manera. Pero también aquí nos está hablando en el firmamento, la creación y la vida diaria. Aquí, hermanitos, desarrolla una sensibilidad a la presencia de Dios en el mundo en que nos rodea. Cada vez que veas de repente un bello paisaje, de repente sientas una lluvia en tu rostro, estamos de repente disfrutando de una comida deliciosa en familia, nosotros debemos tomarnos un momento, ¿para qué? Para alabar a Dios. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Por su privilegio, de repente porque nos está previendo los alimentos necesarios y también por su creación. Si nosotros de repente estamos caminando solos por las calles de nuestro barrio, nosotros debemos de alabar, hermanitos, a Dios por la vida que nosotros estamos viendo día a día. Si trabajas de repente, hermanitos, en una oficina, también debemos alabar a Dios por tu trabajo, por las oportunidades que Dios de una u otra manera nos está brindando. La alabanza entonces, hermanitos, debe ser cotidiano, transformador. ¿Para qué? Para que esto sea sagrado para Dios. Bien, 3. Las razones para alabar. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Por sus proezas y su grandeza. Aquí no estamos hablando, hermanos, de un Dios abstracto, sino estamos hablando, pues, de un Dios real y activo. Alabamos por sus proezas, lo que Él ha hecho, y por la muchedumbre de su grandeza, que Él es. Entonces nosotros no estamos alabando a un Dios muerto, estamos alabando a un Dios vivo. Pero aquí, recordando sus proezas, nosotros, hermanos, debemos de tomarnos un tiempo para recordar, para agradecer cómo Dios de repente te ha previsto en el pasado. ¿De qué nos ha librado? ¿Qué milagros grandes o pequeños ha obrado en tu vida? Piensa, hermanitos, en la salvación que Dios a través de Jesucristo, que Él ha ofrecido, hermanitos,
a su único Hijo para que nosotros seamos salvados. Cada vez que nosotros de repente estamos o sintamos desaliento, nosotros debemos traer a nuestra memoria todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros. Pues nosotros debemos llevar a Cristo diariamente en nuestro corazón por gratitud por todo lo que ha hecho Él hasta ahora con cada uno de nosotros. Por todas las bendiciones que Él ha dado a cada uno de nosotros. Pues si nosotros recordamos esto, hermanitos, nos va a hacer pues recordar su fidelidad constante que Él ha tenido con cada uno de nosotros. También aquí nos está hablando de su grandeza. Nosotros debemos aquí meditar en los atributos de Dios, porque Dios es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas las partes. Entonces nosotros no podemos decir que Dios no está en este momento con nosotros. Él está en este momento con nosotros, porque Él es un Dios amoroso, justo, santo con cada uno de nosotros. De repente, hermanos, cuando nosotros nos sintamos abrumados de repente por los problemas que tengamos en nuestra vida, recuerda que tú tienes un Dios y ese Dios es muy grande. También nosotros no debemos dudar del amor que tiene Dios con cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que recordar, Él ofreció a su único Hijo por ti, por mí, por cada uno de nosotros. De repente, cuando nosotros profundicemos en quién es Dios, si nosotros nos preguntamos de repente quién es Dios, es cuando de repente nosotros más razones vamos a tener que encontrar de repente para alabarle a nuestro Dios, que es un Dios asombroso y se merece reverencia hacia Él. Entonces, hermanitos, nosotros siempre donde nos encontremos no estamos solos, porque Dios está con nosotros. Y debemos recordar siempre que Él ha ofrecido a su único Hijo por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por todos. 4. La diversidad de expresiones en la alabanza. En este Salmo 150, hermanos, nos da pues una lista variada de instrumentos. Nos habla de las bocinas, salterios, arpas, panderos, danzas, cuerdas, flautas y címbalos. Esto, hermanos, nos muestra que la alabanza no tiene por qué ser monótona. Puede ser pues creativa, diversa y apasionada. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar esto en nuestra vida? ¿Usas tus talentos? Si tienes talento, de repente un talento musical, úsalo, hermano, para alabar y glorificar a Dios. Nosotros debemos cantar con pasión. ¿A quién? A nuestro Dios. Si alguno de nosotros, hermanos, toca un instrumento, ese instrumento toca pues con destreza. ¿Para quién? Para Él. Pero si tú no eres músico, no tienes de repente ese talento de ser músico, tú no te debes preocupar por eso.
Tu vida entera, pues hermanos, es un instrumento, ¿para qué? Para alabanza a Dios. De repente algunos de los hermanos es bueno para la cocina. Sirve a tu familia con amor y alabanza a Dios, mientras de repente tú le estás haciendo eso. De repente algunos de nosotros tenemos un don para organizar. Usa ese don, hermanitos, de repente para bendecir a tu iglesia o a tu comunidad. Eres de repente un buen oyente. Alaba a Dios escuchando y consolando de repente a otras personas. Cada don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ese don que nos ha dado a cada uno de nosotros es un instrumento, ¿para qué? Para poder alabar a Dios. De repente nosotros nos limitamos acá, de repente al alabar a Dios. Nosotros debemos de repente alabar a Dios de la forma más auténtica para cada uno de nosotros. Si uno de nosotros nos sintamos bien alabando a Dios, levantando nuestras manos, hagámoslo. Si de repente estás en tu vivienda solo y te da ganas de alabar a Dios, pero de repente danzando o haciendo mímicas, hazlo, porque es tu manera de agradar y alabar a Dios. Lo importante aquí, hermanos, es que la alabanza brote de cada uno de nuestros corazones. Eso es lo más importante para la alabanza. Pero ese brote de nuestro corazón debe ser sincero y debe ser para Él, o sea, para nuestro Dios. Y por último, hermanos, aquí nos habla, nos dice también, debemos alabar todo lo que respira. Este es el punto culminante de este salmo, hermanos. La alabanza no es solo para los momentos de alegría, sino para todo lo que respira. Esto, pues, hermanos, va a incluir nuestras pruebas, nuestros dolores y nuestras de repente incertidumbres que hemos tenido en un momento. Pero nosotros debemos alabar, porque aquí bien claro nos dice, debemos alabar todo lo que respira. Esto quizás, hermanos, es la forma de alabanza más poderosa y transformadora cuando te enfrentes a una enfermedad o una pérdida que has tenido de un familiar. En ese momento de dolor, en ese momento que tú te sientas así, ¿qué es lo que debes hacer? Elige alabar a Dios. De repente en ese momento, esto, pues, hermanos, no significa que tú de repente vas a fingir que tú estás bien. No. Pero tú estás eligiendo en ese momento de prueba, en ese momento de dolor, ¿a qué? Alabar a nuestro Dios. También, hermanitos, aquí la alabanza debe ser una gratitud constante de tu corazón. Nosotros debemos alabar al despertar, debemos alabar al descansar, en todo momento. Aquí no nos dice vas a alabar nada más el día domingo cuando vengas al culto, no. Aquí su palabra nos dice vas a alabar en todo momento. Y esto no es, pues, sino es un mandato que nos da la Biblia, nos está ordenando nuestro Dios. A manera de conclusión, hermanos,
Aquí en este Salmo 150, hermanos, no es solo pues un hermoso poema, es una poderosa exhortación a que la alabanza, hermanitos, hacia Dios sea un centro de nuestra existencia. Es también un llamado a alabar, o una alabanza sin límites que nosotros debemos de tener hacia Él. Sin límites de lugar, en el santuario y en el firmamento, en lo público y en lo privado, en cada rincón de nuestra vida y en cada lugar que pisamos, aquí en Chupaca, ya sea en Lima o en cualquier parte del Perú o el mundo donde nos encontremos, que es lo que debemos de hacer, alabar a Dios. Sin límites de razón. Nosotros debemos alabar por sus proezas pasadas y presentes, por sus milagros que ha hecho en nuestras vidas y en la historia, y por su grandeza inmensurable, ¿no?, y eterna, que supera todo entendimiento. Amén. Sin límites de participantes. Para la alabanza de Dios no hay límites de participantes, sino todo lo que respira debemos de alabar a Dios. Pero especialmente nosotros, que somos sus hijos redimidos, quienes hemos experimentado, pues hermanos, su amor y su gracia transformadora en cada uno de nosotros. Entonces, aquí pues que la alabanza sea sello distintivo en cada uno de nosotros, en nuestra vida cristiana, que no sea pues hermanos una obligación, no para cada uno de nosotros, sino pues que esto nazca de un júbilo, de un corazón sincero de cada uno de nosotros, que ha sido tocado por nuestro Dios, pues que ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque Él es el quien ha ofrecido a su Hijo por cada uno de nosotros. También debemos alabar porque nosotros fuimos creados. ¿Para qué? Para alabarle. Aquí, hermanitos, en todo esto, lo que nos enseña es pues, nosotros no debemos de tener límites para alabar a nuestro Dios. Debemos de alabar en todo momento. Cuando viajamos, estamos haciendo cualquier actividad, debemos alabar a Dios. Pero aquí no te dice una alabanza por obligación, sino que nazca del corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, y más nosotros que hemos conocido su amor de Dios. Todo lo que respire, alabe a Jah. Que Dios los bendiga, hermanos, abundantemente a cada uno de ustedes. No, entonces, no olvidemos, alaben a Dios en todo momento. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Amadísimo Padre Celestial, grande eres tú, amado Señor. Te doy gracias por enseñarnos a conocer día a día más de tu palabra y de tu enseñanza, amado Señor. También te pido que el día de hoy nos cuidas, nos protejas y hagan que los hermanos también se sientan bien en compañía de toda su familia, y te lo ruego en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.